pues que podamos tomarlo en cuenta y que lo llevemos, ¿no?, a la práctica. ¿Por qué digo esto de llevarlo a la práctica? Porque es como un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio en realidad. Y el tema es de orar, ¿no?, de un clamor. ¿Y por qué digo que es como un ejercicio? Bueno, porque pues implica que nosotros pues salga, ¿no?, esa voluntad de nuestro corazón, ¿sí? El apóstol Pablo cuando hablaba de orar, pues trataba unas cosas, ¿no? Y estaba diciendo que hay que orar pues con el entendimiento, ¿no? Con el entendimiento, con el corazón y con la voluntad, ¿no? Es algo y bien importante, ¿no?, que nosotros entendamos esto, ¿sí? Que tiene que ser con un ánimo voluntario, ¿sí? Con el entendimiento, ¿sí? No, muchas veces pasa que cuando estamos en las reuniones o estamos cuando hay más gente, ¿no?, cuando estamos entre personas, pues oramos pues de lo que escuchamos, ¿sí o no? Oramos de lo aprendido, como se dice, o son palabras, pues, ¿cómo pueden ser? Pues que a lo mejor suenan muy bonito, pero pues no están realmente, ¿no?, en nuestros corazones, no las estamos sintiendo, no vienen desde lo profundo de nuestro corazón. Y quizás por eso yo pensaba, ¿no?, y pues nuestra oración a lo mejor no es contestada, ¿verdad? Porque no está con un fundamento, ¿no? No hay una realidad en lo que estamos hablando, en lo que estamos pues pidiendo a Dios, ¿sí? Pues Dios nos va a dar conforme a nuestra necesidad, pero también conforme a su voluntad. ¿Sí están conmigo o no? ¿Verdad? Es importante que sepamos esto. Y Él sabe lo que necesitamos, conoce pues nuestros deseos más profundos, nuestros anhelos y nuestras necesidades, nuestras carencias. Me conoce por completo, ¿no? Antes de que la palabra esté en tu boca, ¿qué pasa? Él ya la sabe toda, ¿no? Y en eso pues confiamos, ¿verdad? Tenemos fe en que Él ya lo sabe todo, ya lo conoces, ¿no? Ya sabes qué hay dentro de mí, ¿no? Falta que muchas veces expresemos. Y bueno, pues por ahí quiero empezar esta tarde. Hay una parábola en Lucas 18 que habla de la viuda y el juez injusto. Esta parábola tiene 8 versículos y bueno, los separé en 3 partes y espero que hoy podamos pues ver la primera parte, ¿no? Porque es importante, nos lleva a entender, ¿no?, un poquito más cómo es que Dios ha diseñado también ese tiempo de orar, ese tiempo de buscar de Él, ¿no? Yo creo que en todo hay un propósito, ¿sí? En las circunstancias que estamos viviendo y en nuestras necesidades, lo que pasa día con día, pues Dios está en control, ¿no? Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo que hoy vivas, lo que hoy usted viva, ustedes vivan, las situaciones por las que estemos pasando, pues lo estaba viendo de esa manera, ¿no? Nos lleva a buscar a Dios, ¿sí? A depender de Él en esa oración, en esa búsqueda del Espíritu, o sencillamente pues no vamos a entender, ¿no? No vamos a entender el propósito y nos vamos a desviar, nos vamos a agobiar o nos vamos a cansar, ¿sí? Entonces, creo que todas las situaciones y las cosas que nos pasan pues tienen que ver con esto, ¿no?, con este tema. Ahí en Lucas 18 está Jesús contando esta parábola y empieza así en el 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia,
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, dijo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo me quería quedar con el versículo 1, 2 y 3, ¿no? Y dice que les refirió Jesús una parábola y en aquel tiempo sabemos, ¿no?, que Jesús ocupaba en sus enseñanzas las parábolas y eran ejemplos sencillos de la vida diaria. Y aquí está formulando esta parábola, ¿sí? Y es importante con qué enfoque, ¿no?, Jesús la cuenta. Y dice que les refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y ¿qué? Y no desmayar, ¿no? Entonces, pues está a punto de darles esta enseñanza, de contar esta parábola. Y hay un punto, ¿no?, de partida, y dice pues la necesidad de orar siempre, ¿no? Ese es por esto está esta parábola aquí, ¿no? Porque hay una necesidad de orar siempre. Y le añade, ¿no? Dice, y no desmayar, ¿verdad? Y no desmayar. Y a mí me llamaba mucho la atención estas dos palabras, estas dos frases, ¿no?, que es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo veía ahí muchas cosas, ¿no? Esa constancia, ese ánimo de estar constantemente, ¿no?, pues buscando, ¿sí?, orando. Ahí en el Nuevo Testamento nos enseña pues que debemos orar, que en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, ¿no? Y es algo importante, ¿no? Habla no solamente de que estemos en que tengamos una hora o una rutina, ¿no?, para estar cerrando los ojos, inclinándonos y orando, ¿no?, sino habla de una necesidad, ¿no? Una necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, ¿no? Está hablando de una necesidad de orar siempre, constantemente, ¿no? ¿Y qué es lo que te puede llevar a orar constantemente? ¿Sí? Ponte a pensar un poco, ¿qué podría ser eso que nos lleve a orar constantemente, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Oramos muchas veces nada más pues en los momentos complicados, ¿no?, en los momentos difíciles, en la enfermedad, en el peligro, en la angustia. Sí, hay muchas formas y normalmente siempre lo hacemos pues por momentos, ¿no?, por instantes, siempre en una reunión, siempre pues en la mañana o siempre a la hora de probar los alimentos, algunos quizás a la hora de dormir, ¿no? Y siempre es como sí, en la mañana, mediodía y por la noche, ¿no? Pero aquí Jesús estaba pues con esta palabra, ¿no? Orar siempre, la necesidad de orar siempre. Y debe haber algo, ¿no?, en nuestras vidas que nos tiene que despertar, ¿no?, y nos tiene que animar a orar siempre, ¿sí? La pregunta es esa, ¿tú tienes alguna o tenemos alguna necesidad que nos lleve a orar siempre? Sí, la respuesta es que sí, sí, pero sucede la otra parte. ¿Qué dice? Y no desmayar. Sí tenemos la necesidad de estar clamando a Dios constantemente, orando sin cesar, ¿no? Yo en estos días pues he podido comprobar eso, ¿no? Estoy haciendo cosas ahí, varios, ¿no?, como se dice, y en cada sí, cosita así, pues, Señor, pues ayúdame, ¿no?, que esto me salga bien, que no me digan que no, que esto fluya, que esto sea un sí, ¿no?, que sea de la mejor manera, hasta que no me salga tan caro, ¿no? Y pues porque hay constantemente, ¿no?, estás viendo una necesidad. Y luego si vamos a nuestra vida, a nuestra persona, ¿no?, a nuestra necesidad personal, pues cuántas cosas hay, ¿no?, que deberíamos de estar constantemente. Pero dice, pero no desmayes, porque esto es lo que sucede y este es el engaño, ¿no?, que hay pues también del enemigo en el corazón del hombre. Y es que pues ya oré, ¿no?
Ya oré por mi situación el lunes y pues ya. Si Dios me quiere escuchar, bien, y si no, pues ni modo, ¿no? Y no es así, ¿no? La Biblia nos enseña pues de otra manera, dice que debemos orar siempre y no desmayar, ¿no? De ser pues constantes. Y habla también de un fruto del Espíritu. ¿Cuál sería? Pues la paciencia, ¿no? La paciencia. Pacientemente, ¿no? En el Salmo 40 así empieza, ¿no? Pacientemente esperé en Jehová y Él me escuchó, me oyó, ¿no? Y atendió a mi necesidad. ¿Sí? Esto es lo que es lo que nos anima, ¿no? El porqué de esta historia. Y bueno, pues así es como empieza en el 1, ¿no? Acerca de esa necesidad. Y inmediatamente pues ya nos empieza a contar, ¿no? Nos empieza a hablar pues de esa gran necesidad, ¿sí? De esa gran necesidad. Y durante esta tarde pues lo que debe haber en nuestros corazones es pues meditar cuál es esa necesidad, ¿no? Cuál es esa gran necesidad pues que tiene que estar, ¿no? Ahí en nuestras vidas y que debemos estar pues atentos a ella. En esta parábola en el versículo 2 dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ya empezamos ¿con qué? Pues con un problemón, ¿no? ¿Sí o no? Es un problema grande. Dice que había un juez, ¿no? Así empieza, así nos pone la situación en esta parábola Jesús. Y las parábolas, lo estaba comentando con una persona, ¿no? Cómo son tan especiales que Jesús contaba, pero ¿para qué crees? Pues para que la gente pues buscara, ¿no? Para que pudiéramos pues indagar, ¿no? Para que despertaran en nosotros esa curiosidad o esa intriga de decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí o no? Porque había un propósito, un doble propósito en las parábolas. ¿Cuáles eran? Pues que algunos entendieran y otros pues que empezaran y gracias a Dios por ello, ¿no? Porque pues tenemos su Espíritu que nos ayuda a entender, ¿no? Y yo veía aquí en este versículo 2, dice que había, ¿no? Este hombre que era un juez, pero no temía a Dios, ¿ni qué? Ni tenía respeto por el hombre, ¿no? Y así sucede, ¿no? Así sucede también en nuestros días, ¿sí? A veces pues estamos lidiando con todas estas cosas, ¿sabes? Y ya me habla, ¿no? De ¿a quién podría acercarse esta mujer, ¿no? ¿A quién podría acercarse? ¿A quién iremos? ¿Sí? En este mundo, ¿no? En el tiempo en el que vivimos, ¿a quién iremos? ¿A quién irías tú con tu problema? ¿A dónde nos dirigiría? No, vamos a dirigir nuestra oración, nuestro ruego. Pero dice que en esta ciudad solamente estaba este juez. Dice, ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Y dice en el 3, dice, y había allí una mujer, y había allí también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, ¿no? Y ahí veo el otro detalle, ¿no? Dice, era una mujer viuda, dice, y estaba buscando que se le hiciera justicia en una ciudad donde había un juez injusto. Dice, pero tenía otra cosa. ¿Qué era? Un adversario. Un adversario. Yo estaba buscando qué significa, ¿no? La palabra adversario, ¿qué es, no? Dice que es algo o alguien que resulta contrario u opuesto, desfavorable o enemigo, ¿sí? Eso es lo que significa tener
un adversario, dice, es alguien que va contrario a nuestras vidas. Dice, no, opuesto, es un enemigo, ¿sí? Es desfavorable para nosotros. Entonces esta mujer, ¿no? En esta enseñanza, esta viuda dice que tiene ese gran problema, ¿no? Tiene un adversario. No, el apóstol Pedro dice que nosotros también tenemos un adversario, ¿sí o no? ¿Y quién es? El diablo, ¿no? Ese es nuestro adversario. ¿Y cómo está? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y veía la vida de esta, ¿no? Veía en esta parábola la vida de esta mujer, cómo la pone Jesús en esta historia, ¿sí? Entonces tiene una necesidad, al igual que todos los que estamos aquí, ¿sí? Y es que tiene un adversario. Y entonces, ¿a quién iba a recurrir? Dice, pues al único juez que había en la ciudad. Dice, y este juez, dices, ¿cómo va a salir de ahí, no? ¿Sí o no? ¿Cómo puede obtener un resultado favorable? ¿Cómo puede? Y ahí yo empezaba, ¿no?, a pensar acerca de, pues, cómo es en el entendimiento humano, en la manera de pensar, ¿no?, carnalmente, pues a veces no le ves sentido, o a veces no le vemos una respuesta a nuestra adversidad, ¿sí o no? ¿Sí te ha pasado? Buscas de una manera, le voy a decir de esta manera, quizás, o le puedo decir de esta otra, o le puedo contar de esta manera, o le adorno mi problema de esta manera, a ver si resulta, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Hemos buscado muchas formas, ¿sí? Conocemos la otra parte de la historia, que bueno, pues por ahora lo vamos a dejar ahí, pero quiero enfocarme en esta parte, ¿no? Y cuando pensaba cuando Jesús contaba esta parábola, pensaba en ese juez, ¿no? Y me venía a la mente unos pasajes, ¿no?, del Antiguo Testamento, y hay una transición, un espacio en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, ¿no?, de los jueces, cuando, ¿no?, entre Jueces y Primera de Samuel pues está Ruth, pero ahí cuando empieza ¿no?, Primera de Samuel, pues es un espacio, dice que empieza una historia, ¿no?, termina el tiempo de los jueces y comienza una historia cuando el pueblo, ¿no?, dice que al final de Jueces dice que por estos tiempos el pueblo, dice que vivía, la gente de Israel vivía cada uno como bien le parecía, ¿no? Los jueces eran pues malos, estaban así como Jesús estaba contando, ¿no? Pues ni temían a Dios ni respetaban al hombre, ¿no? Y entonces claramente, ¿no?, ahí estaba pues esa parte, ¿no? Y dice que pues en esa transición pues el pueblo de Israel empezó a pedir, ¿no? Dice ser semejante a las otras naciones, ¿sí? Porque había, pues, aparte de que había muchos conflictos y muchos problemas, tanto que la gente vivía como quería, hacía lo que bien le parecía, pues imagínate, ¿no?, cuando el hombre anda sin dirección, cuando el ser humano está descarriado totalmente, pues empiezan los problemas, ¿no? Empiezan muchas situaciones que nos llevan a estar pues así, como esta mujer. Dice, pues su adversario estaba haciendo pues de todo, ¿no?, en nuestras vidas. Y el enemigo sigue haciendo cosas todavía, ¿no? Sigue buscando pues que venga para nuestras vidas pues el desánimo, ¿sabes? El desmayar, el no buscar a Dios y el desviarnos completamente pues tras otras cosas, ¿no? Por eso mismo aquí en Primera de Samuel, hay el primer ejemplo, la primera historia que nos cuenta es la historia de Ana.
Y está sucediendo algo muy parecido, ¿no? La misma necesidad de buscar a Dios, ¿sí? Dice que, ¿no? Ahí donde leímos en Lucas, pues la mujer dice que pues tenía un problema, ¿no? Tenía un problema, y es que era viuda y aparte pues tenía un adversario que estaba todo el tiempo pues molestando, ¿no? Y aquí en Primera de Samuel cuenta la historia, ¿no? de Ana, y es un ejemplo pues del cual quiero que saquemos esta enseñanza, ¿no? En esta tarde, pues, la necesidad, ¿no? La gran necesidad que hay en nuestras vidas, ¿sabes? A veces sentimos, ¿verdad? La angustia, o sentimos o tenemos encima todo ese pesar, o no, el adversario, nuestro adversario pues está constantemente pues llenándonos la cabeza, la mente de ideas, ¿no? ¿Sí o no? De tú no puedes, mira, mejor ríndete, no sigas perdiendo tu tiempo, esto nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Y cuántas cosas, ¿sí o no? Día con día estamos batallando, ¿no? Cosas que ya, pues que Cristo ¿no? está haciendo un trabajo en ello y está pues tratando nuestras vidas, y el enemigo lo que quiere es que no creamos, ¿no? No creamos en todas esas cosas que Dios está haciendo. Y así pasa en esta historia también. Dice en el 1:1, dice: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio
acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, y yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bueno, estaba un poco largo, pero esta historia nos habla pues claramente, ¿no? de pues de cómo es, ¿no? Cómo es la necesidad y cómo es que tenemos que actuar ante esto, ¿no? Y la historia pues dice varias cosas, ¿no? Hay varios puntos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Dice que había un problema, ¿no? en esta mujer, y dice que el problema era que no tenía hijos, o el problema era que la molestaban mucho. Dice que Elcana, su marido, dice, la amaba, ¿no? La amaba tanto, y dice que le daba ¿qué? Lo escogido, ¿no? Lo mejor. ¿Sí? Hay una idea que se tenía en las familias judías de este tiempo, ¿no? Y era que pues si no tenían hijos, pues no tenían bendición, ¿no? Estaban bajo una maldición. Y entonces pues aquí la historia bíblica nos está contando, dice que tenía pues a su mujer, la nombra como primera, ¿no? A Ana, ¿no? Sí, Elcana tenía a Ana, su mujer. Y bueno, podemos un poco pensar, ¿no? Cómo se vivía en este tiempo. Y vemos que pues Elcana tenía muchas pertenencias, ¿no? Era un hombre bendecido por Dios. Y entonces, pero no tenía hijos, ¿no? Y pues así se hacía, ¿no? Se acostumbraba. Pues dice que entonces una sierva, ¿no? Penina, ¿no? Penina significa adorno, ¿no? Dice pues consiguieron a esta mujer para que pues tuviera hijos, ¿no? Y de esta manera pues yo creo que ya estaban ellos por entendidos, ¿no? De que Ana no iba a poder tener hijos. Y entonces pues surge, ¿no? En la historia pues Penina, ¿no? Y dice que ella, ¿qué tenía? Muchos hijos e hijas, ¿no? No sabemos cuántos, pero dice que tenía hijos, ¿no? Y entonces dice que cada año, pues cada que subía a adorar, pues Elcana daba los regalos a Penina, a los hijos, a las hijas. Dice, pero daba una parte muy especial a Ana, ¿no? Y bueno, porque en realidad pues Ana va a marcar un punto en la historia, ¿no? Muy importante, ¿no? Va a haber un cambio por medio de esa familia, va a haber un cambio tremendo, ¿no? Este niño que le nace, que es Samuel, tiempo después, estando pues consagrado a Dios, es quien va a ungir al primer rey sobre Israel, ¿no? Samuel pues unge a Saúl como el rey, y entonces viene de ahí pues ¿sabes? Pues un nuevo tiempo, ¿no? Y es como se va dando, ¿no? Todo este curso de la historia hasta poder llegar a Cristo. Pero aquí empieza, dice, ¿no? Pues terminan los jueces y empiezan pues los reyes. Y vemos cómo surge esta historia aquí. Y surge así,
Surge de una necesidad, surge pues de una vida así, ¿no? Dice que entonces, pues, ¿cuál era el problema de Ana, ¿no? ¿Cuál era la situación? Dice que en ese momento, cuando todo se detona, cuando todo, ¿sí o no? Cuando todo se descubre o se manifiesta, pues dice que Ana, ¿cómo estaba? Pues dice que, ¿no? Dice aquí en el 8, dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No? Y a veces Dios permite estas cosas, ¿no? Porque Él tiene un plan. Él tiene un plan para nuestras vidas. Él ha diseñado, ¿no? Un plan, pues, especial y un plan eterno para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero dice que algo mueve, ¿no? Algo tiene que mover nuestras vidas. Y dice, en este tiempo fue esto con Ana, pero en su tiempo fue conmigo otra cosa y contigo otra, ¿no? Y cada uno tenemos nuestra necesidad y cada uno hemos pasado por nuestra adversidad, ¿sí? ¿Sí o no? En el momento en el que, pues clamamos, en el momento en que alzamos nuestra voz, ¿no? ¿Cómo era? Dice, pues no tenías que gritar, ¿o sí? Dice que Ana no gritó, dice, movía sus labios, dice, porque mi clamor venía desde mi corazón, no tenía que pronunciar palabra, ¿no? Había una necesidad, ¿sí? A veces parece como medio contrario, ¿no? Como también es medio raro, ¿no? Que dice, pues la mujer tenía una necesidad y fue a un juez injusto que no tenía temor a Dios ni respeto al hombre, pero ella fue y esto nos está, pues con esto la palabra de Dios nos está invitando, ¿no? Nos está abriendo nuestros ojos para que podamos ver, podamos entender un poco más de esa necesidad que hay en nuestros corazones de acercarnos a Dios confiadamente al trono de su gracia. Y entonces dice que Ana, pues dice, ¿no? Llegó un momento en el que ella no pudo más. Y dicen, lloraba todo el tiempo, no comía, estaba triste su corazón, ¿no? Y el Cana le dice una palabra, ¿no? Dice, ¿no te soy mejor que 10 hijos? Y entonces, pues Ana no respondió nada, ¿no? Su respuesta fue su acción. Dice, entonces, ¿qué hizo? Se levantó y salió al templo, ¿no? ¿Sabes? Pero yo veo ahí su necesidad, pues era de poder ser libre, ¿no? Libre de esa opresión del adversario. Esa era su necesidad, ¿sí? Ella no quería un hijo para quedárselo, ¿o sí? No, ella tenía una aflicción en su corazón. Por eso era la pregunta, ¿no? Necesitaba hijos. Ella necesitaba ser libre, ¿sí? Había algo en su corazón. Imagínate a Ana, ¿no? ¿Cómo habrá estado pensando en ese tiempo? Como muchos de nosotros hemos pensado, ¿no? Somos el problema, somos la causa de los problemas. Por nuestra culpa nunca las cosas van a volver a ser igual. ¿Sí te ha pasado o no? ¿Sí? Que nos condenamos, que decimos, pues yo soy la causa de todo esto. Y nunca voy a poder salir de ahí. ¿Sí o no? No tengo remedio. Lo que hice, pues ya marcó vidas completamente. ¿Les ha pasado o no? ¿Sí o no? Y somos víctimas de eso, porque el adversario eso es lo que quiere. Te lo digo por experiencia personal, ¿no? El enemigo siempre está ahí, quiere, ¿no? Y siempre va a hacer lo mismo, ¿no? Y te susurra al oído y te dice, y siempre va a ser tu culpa. ¿Sí? Y hay ahí un problema, ¿no? Dices que buscaron buscaron a Penina para que tuviera hijos, ¿no? Podríamos pensar, si no la hubieran buscado, si no hubiera habido, pues hubieran esperado hasta el tiempo en que Dios le diera un hijo a Ana, pues la cosa hubiera sido diferente, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces ocurre, ¿no? Y siempre ocurre que el hombre pues piensa y actúa y hace cosas pues que al final tiene que haber una consecuencia, ¿sí o no?
pero más grande es Dios. Y en estos días nos han estado hablando de eso, ¿sí o no? Pues de su misericordia, ¿no? De su gracia, cómo sobreabunda para con nuestras vidas, ¿sí? En la reunión de varones, ¿no? Hablaban de esa fidelidad, ¿no? De Dios. Y esa fidelidad de Dios, el tema iba enfocado a ese rescate por nuestras vidas, para que nosotros seamos adornos del Evangelio, nos compartían, ¿no? Seamos eso que hermosee, que eso que era lo perdido, lo vil, lo menospreciado, ¿sí? Pase a ser que, pues, eso especial, ¿no? De Dios, y que se pueda ver, ¿sí? Y que podamos ver ahí su fidelidad para con nuestras vidas, ¿sí? Y por eso hay esta necesidad, debe haber esta necesidad, ¿no? Y esta palabra lo que nos invita es a confiar en Dios, a acercarnos a Él, ¿sí? Primeramente reconociendo que nuestra necesidad. Ana llegó a ese punto donde lo único que le quedó, ¿sabes qué es? Salir corriendo, ¿no? Pero no salió corriendo como nosotros. ¿Cómo salimos corriendo nosotros? Pues para el lado contrario, ¿no? Cuando ya vemos que todo ya está, la bomba está a punto de estallar, ¿qué hacemos? Pues nos desaparecemos y nos escondemos en una cueva y nos quedamos ahí reprimidos, solos, tristes. Dice, pero Ana no hizo eso. ¿Qué hizo? Corrió a la presencia de Dios. Fue al templo, ¿sí? Fue a clamar. Buscó ese tiempo de ir delante de Dios, ¿sí? De orar, de contarle su necesidad. Aunque él ya la sabe, ¿sí? Pero tuvo ese deseo, ¿no? En su corazón. Y vemos, ¿no? Como antes de eso, pues está Ana, ¿no? Como muchas veces estamos nosotros, ¿sí? ¿Sabes? Y dice que, ¿no? Pues que Penina la molestaba, ¿no? ¿Qué hacía? La irritaba, ¿no? ¿Qué es eso de la irritaba? Bueno, pues le recordaba, ¿sí o no? Le recordaba constantemente. No le decía, no cocinas feo, no le decía, no sabes lavar ropa, barres mal, ¿no? No te vistes bien, ¿no? Le recordaba algo en específico, algo que la irritaba, ¿no? Algo que la llevaba a irritarse, ¿sí o no? ¿Qué es lo que el enemigo sabe, ¿no? De nosotros, ¿sí? Y que está constantemente irritando, ¿no? Nuestras vidas. ¿Qué es? Pues cada uno sabemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cada uno sabemos, ¿no? Yo sé por dónde el enemigo siempre está constantemente irritando. Y estaba, ¿no? La definición del diccionario era esa, ¿no? Ese es el adversario, dice, el que va contrario a la dirección correcta, ¿sí? Que es Cristo. Y siempre el adversario va a hablar algo, va a decir algo para que nosotros desistamos, desmayemos y no vayamos hacia Cristo, ¿sí? Pero cuando realmente, ¿no?, escuchamos y vemos nuestra necesidad, ¿sabes? Y tenemos ese punto pues de reconocer, ¿sabes? Igual Ana pues no pidió para ella, ¿no? En su orgullo. ¿Por qué digo que no pidió para ella en su orgullo? Porque ¿qué crees que hubiera ocurrido si Ana hubiese pedido o hubiera tenido en su corazón esa mala intención? Sí. Primero Dios
pues no le hubiera respondido, ¿no? Pero pues igual, y recibía a ese niño, ¿y qué haría con él? Pues mira, ¿no? ¿No que no? ¿Viste? Ahí está el niño. A ver, síguete burlando. No hizo eso, ¿o sí? No. Ella fue, dice, ¿no? Fue delante de Dios y dice, derramó ¿qué? ¿Qué hizo? Soy una mujer, dice en el 15, respondió, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, ¿de qué? De espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Sí, necesito sacar lo que hay dentro de mí. Eso malo que hay dentro de mí, eso que me entristece, ¿sí? Eso que me entristece. Y a veces no es como nosotros pensamos, ¿sí? No la mejor respuesta es la que tú crees que debe ser, ¿sí? Muchos pudiéramos decir, no, pues la respuesta era tener muchos hijos, ¿no? No, ella no quería eso, ¿sí? Dice, yo estoy atribulada, ¿no? Estoy mal en mi espíritu. Dice, por eso he derramado, ¿qué? Mi alma. He derramado mi alma. Soy una mujer, dice, ¿no? Estoy mal. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Sí o no? Si vemos, ¿no? En lo profundo, en lo interior de nosotros, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Sí? Y entonces, pues Dios le responde, ¿no? Dios le responde y entonces, pues dice que después de pasado el tiempo, ella da a luz, pues a un niño, ¿no? ¿Qué es lo que pidió ella? Un niño varón, ¿sí o no? Y hizo una promesa. Hizo una promesa. Eso hay que considerarlo también mucho, ¿no? O sea, ya fue delante de Dios, derramó su alma, hizo su petición y se comprometió. Y dijo, si tú me das un varón, yo te lo voy a dedicar el resto de su vida. Sí. Y dice que eso fue, ¿no? Pues ese compromiso, ¿no? Y Dios la escuchó. Entonces es importante cuando, ¿no? Lo que te decía al principio de que Pablo enseñaba, ¿no? Cómo orar. Y tiene mucho que ver, ¿no? El entendimiento. ¿Sí? Orar con un entendimiento. ¿Sí? Y dice que ella lo que dijo fue eso, ¿no? Si tú me lo das, ¿yo qué? Te lo voy a consagrar. Si tú me haces libre, yo voy a consagrarme. Yo te voy a servir. ¿Sí? Pero hazme libre de mi adversario. Quítame esta amargura, ¿no? Quítame esto que me estorba en mi interior, en mi corazón, que he cargado por mucho tiempo. ¿Sí? Y ese es el clamor, ¿no? Eso es lo que yo le pido a Dios, ¿no? Señor, quita esto de mí. Quítalo por completo, ¿no? Haz tu obra en mi necesidad. Y entonces, pues ahí sabemos, ¿no? Que Dios pues responde, ¿no? Responde. Y así como Él responde, así como Él es fiel, pues ¿qué debemos hacer? Pues corresponder, ¿no? Corresponder. ¿Sí? Ahí en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿cuántas veces han clamado a Dios y Él ha respondido? Yo muchas veces he clamado a Dios y Él ha respondido. ¿Sí?
¿Y qué pasa después? Con el tiempo nos olvidamos. ¿Sí o no? Nos olvidamos. El día que te clamé en el pozo de la desesperación, ¿qué hiciste? Ah, pues me sacaste. Y ahora que estoy afuera, ya no me acuerdo. ¿Verdad? Suele pasarnos. Dice que Ana entonces lo que hizo fue pues, ¿no? Se aproximó el tiempo en el que subía la familia completa a adorar, y el Cana hacía sus regalos, y entonces le dijo a Ana, pues vamos, ¿no? Dice, no, sí, vamos a esperar el tiempo, ¿no? Hasta que el niño ya aproximadamente 6, 7 años podría haber tenido Samuel cuando lo llevaron al templo, ¿no? Y pues dice ahí, el niño era como pequeñito, ¿no? Era pequeño, era un niño inocente. Entonces, pues dice que ahí ya Ana lo llevó hasta el templo y pudo entregarlo, ¿no? Pudo entregar pues eso. Y veo ahí en esa entrega, veo consumado también, ¿no? Pues ese problema que traía Ana, ¿no? Esa aflicción y todo ese, ¿sabes? Eso que traía en su corazón tiempo atrás, ¿no? Yo veo eso, ese llevar a Samuel hasta el templo y dejárselo al sacerdote, pues ahí tengo esa, ¿no? Decir, Señor, ahí está. Gracias por ese día que escuchaste mi necesidad, ¿no? Ahí está. Es el fruto, ¿no? Y cómo lo llevó hasta allá, dice, lo entregó y decidió, ¿no? En su corazón, ¿qué? Pues no quedárselo para ella, ¿no? Y es difícil, ¿sí o no? Es complicado. Pero Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel, ¿sabes? Y todas las cosas que Él nos ha dado de su mano, ¿no? Todas las cosas que hemos recibido, pues debemos corresponder a ellas, ¿no? Y nos tiene que hacer pensar, pues que lo que tenemos, lo que hoy somos, pues es gracias a Él, ¿no? Y si hoy somos diferentes, si hoy, pues cada uno, ¿no? Sabe lo que tiene, sabemos de qué cosas Dios, pues, nos ha librado, cuántas cosas nos ha quitado, nos ha cambiado, cuántas cosas faltan todavía por cambiar, pues yo creo que es el motor, ¿no? Es ¿sabes? De poder estar constantes, ¿sabes? Constantemente, ¿sí? Cerca de Él, sirviéndole, ¿sí? Amándole. Y dice entonces que al final, pues, Ana subía, ¿no? ¿Cada cuánto subía? Cada año, ¿no? Dice, y después cada año iba, ¿sí? Y ahí ves, ¿no? Como esta mujer seguía firme, ¿no? Firme en esa relación con Dios, ¿sabes? Yo me pongo a pensar, ¿no? En esta mujer y digo, qué fortaleza tenía, ¿no? Dice, y a partir de ahí, cada año subía y dice que le llevaba una túnica, ¿no? Un vestido, una vestimenta al niño, cada año. ¿Sí? Iba, lo veía y pues, claro, lógicamente, pues cada año la túnica era más grande, ¿no? ¿Sí o no? Y iba con ese gozo en su corazón, ¿no? Podría ser triste para cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Cada año ver a tu hijo,
y llevarle su túnica nada más y verlo y ver que está bien e irte, ¿no? Pero ella lo hacía pues con ese gozo, ¿no? Con esa gratitud. Llevaba, ¿no?, la túnica a Samuel, la dejaba ahí con el sacerdote y se iba, ¿no? Y me habla, ¿no?, de esa firmeza y de esa constancia, ¿sabes? De no desmayar, de no dejar, sí, y de recordar siempre, ¿no?, lo que Dios pues ha hecho, está haciendo y hará, ¿no? Y hará en nuestras vidas. Él dice que su oído está atento, ¿a qué? A nuestro clamor. En Salmo 70, ¿hay necesidad o no? Sí, ¿verdad? Sí hay necesidad. Y Dios está atento, ¿no? Sus oídos están atentos a nuestro clamor. Él conoce nuestra necesidad. Antes que nosotros pidamos algo, Él ya lo conoce todo. Dice en el 74, dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas, ¿no? Y hay muchos salmos, ¿no?, que hablan de esto, ¿no?, de la liberación y del clamor, ¿no?, y de cómo Dios pues está pues dispuesto, ¿no?, a aquellos que le claman, ¿no?, a aquellos que pues de todo corazón le buscan, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no?, en el 74 dice: gócense y alégrense en ti los que te buscan. ¿Sí? Tenemos, ¿sabes?, que eso se convierta en nuestras vidas, ¿no? Aun cuando tengas muchos problemas o que haya mucha necesidad o que veas que tu situación es complicada, dice: gócense y alégrense en ti los que te buscan. ¿Sí? Y eso es lo que nos mantiene de pie, ¿no?, nos mantiene firmes. ¿Sí? Nuestra alma está anclada, ¿no?, en Cristo. ¿Sí? Porque tenemos esta esperanza, ¿no? Al final en el verso 8 del capítulo 18 de Lucas, dice, ¿no?, dice: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es una constante, ¿no?, que debe haber en nuestros corazones, ese versículo. Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Dice: estaremos siempre buscándole, estaremos siempre clamándole. ¿Sí? Después de esta historia que continúa, el juez que ni temía a Dios y que era injusto, hace ¿no?, ya no es tan ¿cómo se puede decir?, indiferente, ¿no?, a Dios. Después él hace una pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Pues Dios está rompiendo, ¿no? Dios quiere derribar esas ataduras, ¿no?, esos muros, y darnos una libertad, ¿no?, una verdadera libertad. ¿Sí? El juez injusto pues se preguntó: ¿y Dios? ¿Qué hará Dios? ¿No? Pero eso al final termina diciendo, ¿no?, cuando el Hijo del Hombre venga,
hallará fe en la tierra. Y esto nos anima, ¿no?, a seguir constantemente buscando. Tenemos este primer ejemplo de Ana, ¿sí? De todo su corazón fue, clamó, Dios le respondió, ¿sí? ¿Y ella qué hizo? Quedó libre, completamente. Pudo descargar todo. Y cada momento, me imagino, y cada tiempo, Señor, gracias por haberme quitado este peso de encima en mi vida. ¿Sí o no? Y cuando pensaba un poco más allá, ¿qué crees que veía Ana? Grande eres, ¿no? Grande es tu misericordia, grande es tu favor. Ahí está una oración que ella hace cuando la quieras leer. ¿Sí? Y gracias a esa mujer también, ¿no? Cambió por completo también ese tiempo, ¿no? Ayudó en ese cambio, en esa transición del pueblo de Israel. Pues Dios pudo traer un orden también a las vidas, ¿sí o no? Pudo traer un orden también a las vidas de todas aquellas personas en Israel, ¿no? Pudo traer un orden, pudo traer pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo pues un conocimiento, ¿sí? Una vida más recta, con sentido, ¿sí? Y gracias a Dios por todo eso, ¿no? Porque aún en medio de la necesidad y de las adversidades, pues Dios siempre, el plan que Él tiene es perfecto, ¿sí o no? No importa cuál haya sido nuestro fallo, ni cuál sea nuestra necesidad, ni cuán oscuro o malo o triste haya sido nuestro pasado, gócense y alégrense en ti los que te buscan. ¿Sí? Bueno, pues gracias.